Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Esto que les voy a contar, no sé ni por dónde empezar. Llevo días sin pegar ojo, con el corazón en la garganta. Necesitaba desahogarme en algún sitio, y este foro me pareció el lugar más anónimo y, no sé, quizás alguien haya vivido algo parecido. No sé si es que me estoy volviendo loco, si fue una broma pesada, un hackeo brutal o algo más. Sigo temblando al pensarlo. Soy Javier, tengo 38 años y soy conductor de una app de transporte. Ya saben, las noches largas, la gente de fiesta, los que salen del trabajo. Es un curro solitario, pero me da para vivir. Llevo 4 años en esto. He visto de todo, créanme. Borrachos desmayados, parejas discutiendo a gritos, gente llorando por el corazón roto. Pero nada, se compara con lo que me pasó hace una semana. Era un martes por la noche, casi madrugada ya, fatigado, con ganas de irme a casa, pero me saltó un último servicio. La recogida era en una zona un poco aislada, casi a las afueras de la ciudad, en una callejuela oscura sin apenas farolas. Pensé, qué raro a estas horas de aquí, pero la tarifa era buena y acepté. Llegué al punto, y ahí estaba. Era un tipo, alto, delgado, parecía envuelto en ropa oscura, como una sombra. Llevaba una gorra que le cubría casi toda la cara, y el cuello de la chaqueta subido. No era raro que la gente no quisiera hablar, pero este era diferente. Se subió al asiento de atrás sin mediar palabra. Ni un buenas noches, ni un hola. La puerta se cerró con un chasquido que sonó demasiado fuerte en el silencio. ¿A dónde vamos?, le pregunté, intentando sonar amable, como siempre. Su voz era como un susurro rasposo, casi inaudible. Hasta que el camino termine, dijo. Me quedé en blanco un segundo. Perdón, ¿me puede dar una dirección? No hay dirección, repitió, y por primera vez levantó un poco la cabeza. No le vi bien los ojos por la sombra de la gorra, pero sentí una mirada helada. Solo siga recto, Javier, hasta que el camino termine. Le pagaré en efectivo, lo que sea. Y puso un fajo de billetes sobre el asiento. Eran billetes grandes, nuevos, más de lo que habría sacado un viaje normal, incluso largo. Bueno, pensé, es raro. Sí, pero estoy cansado. Es dinero fácil, y no tengo que preocuparme por la comisión de la app. Como quiera, dije, y puse el coche en marcha. Empezamos a salir de la ciudad, por una carretera que conocía bien, pero el tipo no me dio ninguna indicación más allá de siga recto. Al principio fue normal. Pasamos por algún pueblo dormido, alguna gasolinera cerrada. Yo intentaba romper el hielo, como hago siempre. Noche tranquila, ¿eh? Hoy hace frío, ¿verdad? Silencio absoluto por parte de él. Ni un sonido. Era como si no respirara. Cada vez que miraba por el retrovisor, solo veía esa silueta oscura, inmóvil. Sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La carretera empezó a cambiar. Poco a poco, las farolas desaparecieron. La vegetación se hizo más densa a los lados. Dejé de ver señales de desvío, y el GPS de la aplicación empezó a fallar. Primero, me decía que estaba fuera de ruta. Luego, que no había señal. La pantalla se quedó en blanco. Mi propio móvil, que siempre tiene cobertura, se quedó sin barras. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Oiga, ¿está seguro? Esto ya es casi un camino de tierra, le dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Ya no era una carretera, era una pista forestal apenas marcada, oscura como boca de lobo, solo iluminada por mis faros.
Los árboles se cerraban sobre nosotros como un túnel. Siga, volvió a susurrar, hasta que el camino termine. El miedo empezó a ser real. Mi corazón latía como un tambor contra mis costillas. Pensaba en mi hija, que al día siguiente tenía un examen importante, y en mi mujer, que estaría dormida esperándome. ¿Dónde demonios me había metido? Intenté encender la radio, cualquier cosa para llenar el silencio, pero solo había estática. La pista se hizo más estrecha, llena de baches. Al final, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron 20 minutos de puro terror, la pista se difuminó en un claro. No había más adelante. Era el fin del camino. Un silencio sepulcral, solo roto por el motor de mi coche. Y ni una sola luz, ni una casa ni nada. Solo árboles y oscuridad. Hemos llegado, dije con la voz más firme de lo que realmente me sentía. El tipo se movió, y por primera vez, sacó una mano de la oscuridad. La puso sobre el fajo de billetes que había dejado. Los cogió, y luego sacó más billetes, el doble de lo que ya había puesto. Los dejó en el asiento. Gracias, Javier, volvió a susurrar, y se bajó del coche. Se fundió con la oscuridad de los árboles en cuestión de segundos. No vi hacia dónde fue, ni cómo. Simplemente desapareció. Me quedé ahí, con el coche encendido, las luces iluminando la nada. El motor rugía, pero el silencio exterior era abrumador. Tardé unos segundos en reaccionar. Di la vuelta como pude en ese claro y regresé por el mismo camino infernal. No paré hasta que volví a ver las luces de la ciudad a lo lejos. Llegué a casa, aparqué y me sentí tan exhausto que me quedé un minuto apoyado en el volante. Encendí la luz interior para ver el dinero. Era una pasta. Lo puse en la guantera y justo cuando iba a cerrarla, vi algo más en el asiento trasero. Una memoria USB, pequeña, sin etiqueta, de un color oscuro. Seguramente se le había caído al tipo. Pensé en llevarla a objetos perdidos, pero con lo raro que había sido todo, solo quería olvidarlo. La dejé en el posavasos y me fui a dormir, prometiéndome a mí mismo que mañana la tiraría. El día siguiente fue el infierno. Me levanté tarde, aturdido. Lo primero que hice, como siempre, fue revisar el correo. Y ahí empezó todo. Había un email en mi bandeja de entrada. El remitente era una dirección rara, pero el asunto decía: tu viaje a ninguna parte ha sido completado, Javier. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían lo del viaje? Lo abrí. El cuerpo del correo era un texto sin sentido, lleno de símbolos, pero al final ponía: el asfalto se acaba, ¿verdad? Pensé, vale, esto es una broma, una putada de algún amigo que ha estado cotilleando o algo. Lo borré, pero no paró. Empezaron a llegar más. Uno decía: preocupado por tu hija, ¿verdad? El examen de matemáticas es mañana. Me quedé rígido. La noche anterior, cuando el GPS falló y el miedo me invadió, sí, por un segundo. Mi mente había ido a mi hija y su examen, pero lo había pensado. No lo había dicho en voz alta. ¿Cómo? Otro correo, de un supuesto banco, pero con un dominio raro, decía: no te preocupes por el dinero, Javier. Hay más donde ese vino. ¿No es así? Eso ya fue el colmo. ¿Se refería al fajo de billetes? ¿Al dinero en efectivo? Mi paranoia empezó a subir como la marea. Revisé mi ordenador, el router, todo. No encontré nada. Cambié todas mis contraseñas. Borré cookies. Limpié todo lo que pude. Pero la cosa escaló. Los correos eran solo el principio. Esa tarde, mi mujer me llamó indignada. Javier, ¿qué son estas tonterías que estás publicando en Facebook? Entré en mi perfil, y ahí estaban, mis publicaciones. No las había escrito yo. Había una que decía: el camino sigue, incluso cuando crees que termina. Y otra, con una foto mía de perfil que yo no recordaba haber subido, decía: hay ojos en la oscuridad. ¿Lo sientes sobre ti? Y había otras, más crípticas, que parecían hacer referencia a conversaciones privadas que había tenido por chat. De repente, mi cuenta de Instagram empezó a publicar historias viejas mías, pero con filtros raros y textos como: siempre buscando la salida, ¿verdad? Mis cuentas estaban siendo controladas. Intenté borrarlas, pero no me dejaba. Cada vez que cambiaba una contraseña,
Al minuto ya estaba otra vez publicada una cosa nueva. Los mensajes de mis amigos empezaron a inundarme. ¿Estás bien, Javier? ¿Te han hackeado? Esto es muy raro. El miedo se convirtió en terror puro. No era solo un hackeo, era personal. Los mensajes en mis redes sociales parecían responder a mis pensamientos, a mis miedos, a las cosas más íntimas que había dicho o pensado. Era como si el tipo ese, o quien quiera que fuera, estuviera dentro de mi cabeza, dentro de mi vida. La USB, la USB. Corrí al coche, la cogí con rabia. Sin pensarlo 2 veces, la tiré a la basura. Luego, me encerré en la casa. Desconecté el router, apagué el móvil, apagué el ordenador. Sentía que cada pantalla era una ventana por la que me estaban observando. No podía apartar la imagen de ese tipo, la oscuridad, el silencio y esa mirada que no llegué a ver pero que sentí clavada en mí. Pasé 2 días así, desconectado, sin mirar nada, solo la tele, y aún así, sentía que una cámara me observaba. Mi mujer estaba preocupadísima, creía que había tenido un ataque de ansiedad o algo así. No le conté todo, ¿cómo le explico? Que un pasajero fantasma me está hackeando el alma. Al tercer día, con miedo y temblor, encendí el móvil. 0 notificaciones. Entré en mis redes sociales. Limpias. Todas. No había nada, ni un rastro de las publicaciones extrañas. Mis amigos me preguntaban si había resuelto el problema del hackeo, y así se quedó. Desde entonces, no he vuelto a tener nada, ni correos, ni posts raros, nada. El coche lo he revisado de arriba a abajo, no hay nada extraño. La USB, desaparecida en el camión de la basura. Es como si el interruptor se hubiera apagado tan de repente como se encendió, pero el miedo no se ha ido. Cada vez que subo a un pasajero miro por el retrovisor de reojo. Cada vez que el GPS se queda sin señal, me entra un sudor frío. Si me llega un correo raro, el corazón se me dispara. La sensación de que alguien me conoce, que sabe lo que pienso que estuvo ahí dentro de mi coche. No tengo respuestas. No sé qué fue. Un hackeo imposible. Una broma pesada de un genio informático con demasiado tiempo libre. O no lo sé. Solo sé que ese viaje, esa noche y lo que vino después, me cambió. Y sigo sin poder dormir bien. Es como si una parte de mí se hubiera quedado en ese camino sin fin, en la oscuridad, esperando a que el silencio se rompa de nuevo. Historia 2. Vale, sé que esto puede sonar a locura. De verdad que sí. Llevo semanas dándole vueltas intentando encontrarle una explicación, y cada vez que lo pienso se me revuelve el estómago. Lo estoy escribiendo aquí porque necesito sacarlo, porque si se lo cuento a alguien de mi entorno, me van a recetar unas pastillas o a decir que estoy imaginando cosas. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí y lo que leí. Todo empezó el verano pasado, cuando me apunté para lo del censo. Necesitaba un curro temporal y parecía fácil. Era rellenar formularios, preguntar sobre cuántos vivían en la casa, la edad, el sexo, poco más. La mayoría de la gente era maja, otros pasaban un poco, pero nada del otro mundo. Me tocó una zona rural, a las afueras de la ciudad, de esas donde hay fincas grandes, caminos de tierra y los perros ladran como si no hubiera un mañana. El trabajo era casi todo digital. Tenía una tablet con la aplicación del censo y me marcaba las casas a las que tenía que ir. Todo con GPS y mapas. Súper moderno, ¿no? Pues el último día de mi turno, el supervisor, un tipo ya mayor que llevaba años en esto, me dio una hoja de papel. Una hoja, con la dirección escrita a mano, con una letra un poco temblorosa, y debajo, un par de nombres de calles y números de casa. Me dijo: Sofía, estas son las últimas. Son unas que se nos han quedado colgadas. No aparecen en el sistema, pero sabemos que existen. Pertenecen a una comarca más aislada. Lo mismo el mapa no está actualizado. Ve y haz lo que puedas. No te agobies si no las encuentras todas, pero inténtalo. Me dio un poco de pereza. O sea, ¿en serio? ¿Papel en pleno siglo XXI? Pero bueno, era el último día y quería terminar bien. Así que metí la hoja en la guantera y me puse en marcha. Los caminos se iban haciendo cada vez más estrechos, más de tierra y menos asfaltados. El GPS de la tablet se quedaba sin señal a ratos.
Y la verdad es que la hoja manuscrita me vino bien. La primera dirección no la encontré. Era una finca que parecía abandonada, con la verja caída y los cristales rotos. La anoté como inaccesible y seguí. La segunda era una casa de labranza grande, pero no había nadie. La tercera sí, una familia de agricultores bastante simpáticos. Todo normal. Pero la última dirección, esa fue la que me tiene todavía con el vello de punta. En la hoja ponía Camino del Río, Finca Las Almas, SN, sin número. Ya ahí me dio mala espina. Tuve que preguntar a una señora mayor en una tienda de pueblo que me miró raro cuando le dije el nombre. Me indicó con el dedo un camino de cabras que se desviaba de la carretera principal. Por ahí todo recto al final del camino. Pero no suele haber nadie, me dijo, y me dio un escalofrío. El coche levantaba una polvareda tremenda y las ramas de los árboles arañaban los laterales. El camino se hizo interminable, con árboles muy frondosos que apenas dejaban pasar la luz. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más frío, a pesar de que era verano. Cuando llegué, el camino terminaba en una explanada de tierra, y justo al fondo había una casa. No era una casa cualquiera, era muy antigua, de piedra oscura, con un tejado a dos aguas y ventanas pequeñas. No parecía abandonada del todo, pero estaba extrañamente silenciosa. Ni un pájaro, ni un insecto. Nada. Las persianas estaban bajadas y no se veía ni una luz. Pensé, aquí no hay nadie. Va a ser como la primera. Pero como estaba ahí, y era la última, decidí bajar y comprobar. Me bajé del coche y el silencio me golpeó. Era un silencio que te absorbía, que te metía dentro de la cabeza. Caminé hacia la puerta principal, que era de madera maciza y se veía muy pesada. Me paré delante y respiré hondo. Hacía frío, un frío raro, como si debajo de la piel. Levanté la mano y llamé. 2 golpes suaves. Y entonces, la puerta se abrió. Sin ruido, sin crujido. Simplemente se abrió, lentamente, hacia adentro. Me sobresalté, claro, y apareció un hombre. Era peculiar, alto, delgado, con el pelo muy corto y canoso. Tendría unos 50 y tantos, quizás 60. Llevaba una camisa blanca de manga larga, impecable, y unos pantalones grises como de vestir. Estaba demasiado bien vestido para la casa, para el lugar, y su cara era una cara muy pálida, con los ojos claros, casi transparentes, y una expresión seria, vacía, no sé. No sonreía, no se movía. Se quedó ahí, quieto, mirándome. «Buenas tardes», dije, intentando sonar profesional y normal. «Soy Sofía, del censo. Vengo a rellenar unas preguntas sobre los habitantes de la casa». El hombre no dijo nada. Me siguió, mirando. Yo ya me estaba poniendo nerviosa. El corazón me empezó a latir fuerte, de ese modo que sientes los latidos en la garganta. La boca se me secó. El aire seguía frío, pero yo empecé a sudar. «Si es un mal momento, puedo volver otro día», ofrecí, deseando que dijera que sí, deseando salir corriendo de allí. Y entonces habló. Su voz era monótona, sin inflexión, pero perfectamente clara, casi artificial. «No es necesario que vuelva, señorita. Sé lo que necesita». Me quedé helada. ¿Cómo iba a saberlo? Pensé que quizás había tenido otras visitas del censo en años anteriores, pero su forma de decirlo no era normal. Era como si lo hubiera ensayado. «Ah, bueno, perfecto. ¿Podría decirme, por favor, cuántas personas viven en esta residencia?» Intenté sonar lo más normal posible. Él levantó una mano, lentamente, y señaló el interior de la casa. «Somos 7. 7. La casa no parecía tan grande como para 7 personas, y seguía sin ver ni oír nada, ni un ruido. Pero no podía cuestionarlo. «De acuerdo», dije, intentando asomarme un poco para ver algo, cualquier cosa, pero la oscuridad del interior era total. El hombre no se movía, bloqueando la entrada. «Necesitaría los nombres y las fechas de nacimiento de cada uno, si es tan amable». «No necesito mirar dentro ni nada, solo los datos». Mentí un poco, porque se supone que sí debemos echar un vistazo, pero no me atrevía a pedirle que me dejara pasar. Aquella casa era una boca oscura, y el hombre asintió. No me quitó los ojos de encima, pero empezó a recitar,
como si leyera de una lista invisible. Elías García, 12 de septiembre de 1958. Marta Soto, 3 de mayo de 1960. Lucas García Soto, 7 de enero de 1985. Paula García Soto, 19 de noviembre de 1987. Arturo Ruiz, 24 de marzo de 1972. Isabel Méndez, 8 de agosto de 1975. Sofía Ruiz Méndez, 2 de febrero de 2005. Lo dijo todo de corrido, sin pausas, sin dudar, sin ninguna emoción, como una máquina. Y yo, por inercia, lo fui metiendo todo en la tablet. Mientras escribía el último nombre, Sofía, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi propio nombre. Una coincidencia, sí, pero en ese momento, con el silencio, el frío y ese hombre mirándome, me pareció que sabía mi nombre, que me conocía. Cuando terminé de registrar los datos, levanté la vista. Él seguía ahí, inmóvil. No me había quitado los ojos de encima en ningún momento. Sentí una presión enorme, una necesidad desesperada de salir de allí. Ya está. Muchas gracias por su colaboración, dije con voz temblorosa, casi un susurro. Él no respondió. Asintió, una vez, muy levemente, y sin decir nada más, empezó a cerrar la puerta, con la misma lentitud con la que la había abierto. Yo di un paso atrás, luego otro, y me di la vuelta. Y mientras caminaba hacia el coche, sentí sus ojos clavados en mi espalda. Literalmente, sentí la mirada, como un peso frío. No me atreví a mirar atrás. En cuanto me subí al coche, arranqué y salí de allí derrapando. No paré hasta llegar a la carretera asfaltada. El sol ya empezaba a caer y el aire de la tarde era cálido, pero yo seguía tiritando. Intenté convencerme de que había sido un encuentro raro, sí, pero que lo había exagerado en mi mente, que el tipo era un ermitaño y punto. La tablet me confirmó que había terminado mi ruta. Envié los datos y me fui a casa. Intenté no pensar más en ello, y lo conseguí, más o menos, durante varias semanas. El censo terminó, me pagaron, y volví a mi vida normal, hasta hace unos días. Estaba desayunando, revisando las noticias en el móvil como cada mañana, y vi un titular, algo sobre una red de robo de identidades desmantelada. Decía que habían sido muy sofisticados, que usaban identidades falsas muy convincentes, con todos los datos, nombres y fechas de nacimiento reales de personas que habían fallecido hace años o que no existían. Y el artículo mencionaba algunos ejemplos de las identidades que habían falsificado. Mi corazón se paró, y luego empezó a bombear como un tambor de guerra. Los nombres eran los mismos. Elías García, 12 de septiembre de 1958. Marta Soto, 3 de mayo de 1960. Lucas García Soto, 7 de enero de 1985. Paula García Soto, 19 de noviembre de 1987. Arturo Ruiz, 24 de marzo de 1972. Isabel Méndez, 8 de agosto de 1975. Y la última, Sofía Ruiz Méndez, 2 de febrero de 2005. Eran exactamente los mismos nombres y las mismas fechas de nacimiento que el hombre de la casa en el camino del río Finca Las Almas me había dado. Todos y cada uno. Casi tiro el cielo al cielo. Café encima de la mesa. Me temblaban las manos. Seguí leyendo el artículo, buscando más información, con la respiración entrecortada. Y ahí estaba, la última frase. La investigación sugiere que la base de operaciones de la red podría haber sido una finca rural en desuso, conocida como Finca Las Almas, que ha estado deshabitada desde hace más de una década según los registros. Deshabitada. Más de una década. La tablet. Yo había enviado esos datos, esos nombres, esas fechas. Yo había sido el censo. ¿Y si él los sabía porque los estaba usando? ¿O si yo, sin saberlo, los había validado de alguna manera para ellos? Ahora, cada vez que pienso en aquel hombre, en su mirada vacía, en el frío de la casa y en el silencio absoluto, se me erizan todos los pelos. No sé quién era ese hombre, ni cómo sabía esos nombres y esas fechas. No sé si estaba solo o si había alguien más dentro de esa casa deshabitada. No sé si fui parte de algo horrible sin darme cuenta. Solo sé que cada noche, antes de dormir, reviso que la puerta de mi casa esté bien cerrada y miro por la ventana hacia la oscuridad, con la sensación de que esos ojos transparentes están ahí,
en algún lugar, mirándome, igual que lo hicieron aquel día, y no tengo ni idea de por qué. Historia 3. No sé ni por dónde empezar con esto. Necesito soltarlo. Necesito que alguien, cualquiera, lo lea. Llevo días sin pegar ojo y cada vez que cierro los ojos, esa mierda vuelve. No estoy loco, lo juro. Ojalá lo estuviera. Sería más fácil de explicar. Soy archivista de audio. Mi trabajo es digitalizar cintas viejas, bobinas, casetes, de todo. Las conservo, las restauro, las paso a digital. Es un trabajo tranquilo, monótono la mayor parte del tiempo. Me gusta, porque paso horas con mis auriculares, aislado del mundo solo con el sonido. Me da paz, o me la daba. Hace un par de meses, un tipo de la universidad me contactó. Tenían una colección enorme de cintas de bobina abierta de un antiguo club de emisiones experimentales de los años 70. Una movida rara, ya te imaginarás. Sonidos abstractos, música concreta, ruido blanco, cosas así. Me pareció un proyecto interesante, algo diferente a las viejas entrevistas o conciertos aburridos. El lote llegó en cajas polvorientas. Algunas cintas tenían el celuloide despegado, un desastre. Me llevó semanas organizar todo, limpiarlas, prepararlas para el digitalizado. Y ahí, entre todo el batiburrillo, encontré la serie de cintas de la que quiero hablar. Venían en unas cajas grises sin etiquetas, solo un pequeño serie alfa, escrito a mano con una caligrafía temblorosa. Era como si el que las grabó no quisiera que nadie supiera lo que eran. Las puse en la cola de trabajo para una de mis sesiones nocturnas. Siempre trabajo mejor de noche en la oficina. El edificio está vacío. El silencio es total. Solo el zumbido de los servidores y el leve giro de la bobina. Es perfecto para la concentración. La primera cinta de la serie alfa la puse como a las 11 de la noche. Me puse los auriculares, ajusté los niveles en mi interfaz y di al play. Lo que salió no era lo que esperaba. No era música. No eran ruidos aleatorios. Era una secuencia de tonos, un loop, un tono grave sostenido, luego uno más agudo que se superponía, se separaban, volvían a unirse, con una cadencia hipnótica, sin melodía, sin ritmo real, solo esos dos tonos, repitiéndose, fluctuando, cambiándome lentamente de fase. Al principio pensé, vaya tontería, pero luego, no sé, había algo en ellos. Eran como una onda constante, casi una nana. Cerré los ojos un momento. El sonido llenaba mi cabeza. Era extraño, pero no desagradable. Decidí que era el tipo de cosa que te ponían para alterar la conciencia en los 70. Una gilipollez, pero inofensiva. Estuve así 1 hora, 2 horas. Los tonos se repetían, y yo, en mi burbuja, apenas me daba cuenta del paso del tiempo. Mi mente empezó a divagar, a pensar en mis cosas, en el alquiler, en si mi novia de verdad estaba feliz conmigo, en ese miedo tonto que tengo a no ser lo suficientemente bueno en mi trabajo, en la soledad que a veces me invade, aunque esté rodeado de gente. Esas cosas que piensas cuando estás demasiado cansado y solo, esas cosas que solo te dices a ti mismo en el silencio de tu apartamento, cuando nadie te oye. Fue entonces, muy, muy tenue, una especie de murmullo, como si estuviera enterrado justo debajo de los tonos. Al principio, pensé que era el ruido de la cinta, o quizá mi propio estómago, rugiendo, o que me estaba quedando dormido y lo había imaginado. Me removí en la silla, abrí los ojos. Los tonos seguían ahí, imperturbables. Volví a concentrarme. Sí, definitivamente. Había algo más, un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, pero no podía distinguir las palabras. Era un sonido tan débil que casi parecía parte de los armónicos de los tonos principales. Fruncí el ceño. Quizá la cinta estaba dañada, o la grabadora original había captado algún ruido de fondo. Subí un poco el volumen del preamplificador de mi interfaz. El susurro subió un poco. Traté de aislarlo con el ecualizador de mi software. Corté las frecuencias graves de los tonos, intentando realzar cualquier cosa que estuviera por encima. Y ahí estaba, clarísimo, una voz. Y no era una voz cualquiera, era mi voz. Mi corazón dio un vuelco.
Me quité los auriculares de golpe, como si quemaran. El silencio del estudio me golpeó. Miré a mi alrededor, la puerta cerrada con llave, las luces tenues, del pasillo filtrándose por la rendija. Estaba solo, completamente solo. Mi respiración se aceleró. ¿Qué demonios? ¿Una broma? ¿Alguien había escondido una grabación mía en la cinta? Era imposible. Estas cintas llevaban décadas guardadas. Nadie las había tocado hasta que llegaron a mis manos. Me temblaban las manos. Volví a ponerme los auriculares. Despacio. Los tonos hipnóticos volvieron a envolverme. Y debajo, esa voz, mi voz, susurrando. Primero, pensé que era paranoia. Mi propia voz, interior respondiéndome. Pero no, era externa. Estaba en la cinta. No soy lo suficientemente bueno, dijo la voz. Mi voz. No lo dijo con fuerza, ni con un grito. Lo dijo como lo digo yo cuando estoy solo, con un tono cansado, resignado, casi como un murmullo para mí mismo. Lo había pensado esa misma tarde, mientras miraba un correo del trabajo. Se me heló la sangre. Nunca he dicho esa frase en voz alta a nadie, ni a mi novia, ni a mis amigos, ni a mi familia. Es un pensamiento, una ansiedad, recurrente que me susurro a mí mismo cuando me siento inseguro. Me quedé rígido en la silla. Los tonos seguían su bucle, y la voz, mi voz. ¿Y si me deja? Susurró. Esa fue otra que me golpeó. Era una preocupación que acababa de tener, hacía 20 minutos, mientras mi mente divagaba antes de escuchar el susurro. Pensé, mierda, ¿y si soy aburrido? ¿Y si me deja por otro? Juro por lo que más quiero que ese pensamiento no había salido de mi cabeza. El sudor frío me bajaba por la espalda. Mis manos estaban empapadas en el ratón. Mi respiración era superficial. No me atrevía a moverme. Los ojos se me movían por la pantalla, por el estudio. ¿Había una cámara? ¿Un micrófono oculto? No tenía sentido. Los años 70. ¿Cómo iba a estar mi voz en una cinta de los 70? Los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Ya no eran solo frases cortas. Eran mis miedos, mis inseguridades más profundas, las que apenas me atrevía a reconocer a mí mismo en la oscuridad. Estoy solo. Incluso, cuando estoy rodeado de gente, nunca voy a conseguir lo que quiero de verdad. Soy un fraude. Me van a descubrir. Eran mis pensamientos más íntimos, los que solo se forman en el rincón más oscuro de mi mente cuando estoy más vulnerable. Eran mis palabras, con mi entonación, con mi ritmo de habla. Era inconfundible. No era una imitación. Era yo. Los tonos hipnóticos se volvieron opresivos. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. El aire se volvió pesado. Empecé a sentir escalofríos por todo el cuerpo, a pesar de que la oficina tenía la calefacción puesta. Sentía la piel de gallina en los brazos y el cuello. Mi corazón latía como un tambor, un dolor punzante en el pecho. Me sentía expuesto, violado, como si alguien hubiera estado dentro de mi cabeza, escuchando cada pensamiento, cada miedo, y lo hubiera grabado para reproducirlo en una cinta de hace 50 años. Los susurros no paraban, se superponían unos a otros, creando un coro de mis propias ansiedades. La voz de Daniel, el Daniel más inseguro, más asustado, me rodeaba, saliendo del punto más profundo de los tonos. No te quieren de verdad, vas a fallar, todo es una mentira. Estaba al borde del pánico. Quería gritar, quería arrancar los auriculares, tirar la cinta por la ventana, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el horror. La voz era cada vez más fuerte, casi ahogando los tonos. Era un ataque frontal a mi psique. Mis ojos estaban fijos en la onda de sonido en la pantalla, que se movía, indiferente, mientras mi mundo se desmoronaba. Era una tortura lenta y personal. De repente, el sonido cambió. Los tonos empezaron a desvanecerse. Se volvieron más débiles, más distantes. El coro de mis susurros también disminuyó. La voz de "no soy lo suficientemente bueno" se hizo casi inaudible. Y luego, todo se detuvo. No fue un final abrupto, como si se cortara la corriente. Fue como si la señal simplemente se desvaneciera en la nada. Los tonos se fueron. Los susurros se fueron. Silencio. Me quité los auriculares. Mis manos temblaban incontrolablemente.
La respiración me dolía. Estaba empapado en sudor frío. La oficina estaba en silencio. Solo el zumbido distante de los servidores. Miré la cinta. La bobina estaba inmóvil. Se había terminado. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, durante lo que parecieron horas, sin poder moverme, sin poder pensar. Solo sentía el terror puro y un frío profundo en el alma. Desde esa noche, no he vuelto a tocar esas cintas. Las guardé en una caja, la sellé y la metí al fondo de un armario. No se lo he contado a nadie. Me da vergüenza, me da miedo que piensen que estoy loco. Pero no lo estoy. Aquello fue real. Todavía lo siento. Esa sensación de que lo que pasó esa noche no debería ser posible. Que alguien o algo conoce mis pensamientos más íntimos y los grabó hace décadas. Y no tengo ninguna explicación. Absolutamente ninguna. Solo el recuerdo de mi propia voz susurrándome mis miedos desde una cinta de los años 70. Y no sé si alguna vez podré volver a estar realmente solo con mis pensamientos. Ahora, cada vez que estoy en silencio, me pregunto si no habrá una cinta en algún lugar, grabándolos para siempre. Historia 4. Esto lo tengo que soltar. No puedo más. Llevo días sin dormir bien, con el estómago encogido y la verdad, si no lo cuento, creo que me va a explotar la cabeza. Lo escribo aquí porque sé que algunos de ustedes, los que están en este foro, entienden de cosas raras, de esas que no tienen explicación lógica. Yo necesito que alguien me diga que no estoy loca, o que sí lo estoy, pero que no soy la única. Trabajo desde casa como moderadora de contenido para una plataforma de redes sociales. Un trabajo normal, ¿saben? Pasarme las noches revisando posts, vídeos, comentarios. Quitar lo que no va, lo explícito, el odio. Es monótono, a veces asqueroso, pero es mi vida. Noches largas, el café, la pantalla, el silencio de la casa. Vivo sola, así que el silencio es profundo. Solo el zumbido de mi ordenador y a veces el crujido de la madera antigua de la casa. Fue la semana pasada, martes por la noche, si mal no recuerdo. El turno de las 10 a las 6. Estaba como siempre, con mis auriculares puestos, mi lista de tareas. De repente, me llegó una asignación especial, una cuenta recién creada, de esas que suelen ser bots o spam, pero esta era distinta. El sistema la había marcado por contenido inusual. Pensé, genial, otra cuenta fantasma que solo sube a ruido blanco o vídeos sin sentido para probar límites. El nombre de usuario era una cadena de números y letras sin sentido, algo como XG72PA0 ¿Y la foto de perfil? La foto de perfil. Era una imagen borrosa, distorsionada, como si alguien hubiera estirado una cara con Photoshop y luego le hubiera aplicado un filtro tipo onda de radio. Al principio, no le di importancia. Miles de perfiles así. Abrí la primera tarea. Era un video. El archivo estaba corrupto. El sistema lo había marcado porque, a pesar de estar dañado, detectaba posible contenido visual. Mi trabajo es intentar recuperar lo máximo posible de esos archivos antes de borrarlos, por si hay algo ilegal o peligroso que reportar. Abrí la herramienta de recuperación, una que repara fragmentos y a veces logra sacar algo legible de lo ilegible. La barra de progreso avanzó lentamente. Cuando terminó, lo que apareció en la pantalla fue una imagen granulada, borrosa, con colores extraños. Era oscura, como si estuviera grabada en un interior con poca luz. No reconocí nada. Parecía el rincón de una habitación cualquiera. Le di a borrar y a la siguiente tarea. Pero había más vídeos de esa misma cuenta. Varios. Y todos estaban corruptos de la misma manera. Empecé a reconstruirlos uno por uno. El segundo vídeo, al ser reparado, mostró algo similar, pero ligeramente más claro. Un trozo de pared, un pedazo de un cuadro, muy borroso. Empecé a sentir una punzada extraña. Espera, pensé, ese trozo de pared, ¿me suena? Lo descarté. Es una casa vieja, muchas paredes de color crema. Coincidencias. El tercer video, más claro. La herramienta de recuperación esta vez hizo un trabajo mejor. Lo que apareció fue una sección de lo que parecía ser una estantería. Y en esa estantería reconocí
con un escalofrío que subió por mi espalda, un pequeño adorno que tengo, una figurita de búho de cerámica. Es un regalo de mi hermana. Está en la estantería del salón, justo al lado de la ventana. Mi corazón empezó a golpear, fuerte, un golpe sordo que resonaba en mis oídos. Esto no era normal. Volví a mirar la foto de perfil, esa masa distorsionada. La observé con más atención, acercando la imagen en la pantalla, y fue como si el aire se hubiera vuelto denso, helado. En esa distorsión, en esa amalgama de píxeles estirados, pude ver el contorno de mi nariz, la forma de mi mandíbula. Mis ojos, aunque apenas fueran 2 puntos negros, estaban ahí. Era mi cara, distorsionada sí, pero era yo. En ese momento, la sangre se me heló. Mis manos empezaron a sudar tan frías que hasta me dolían los dedos al teclear. ¿Quién demonios? ¿Cómo? Quise gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Respiré hondo, intentando convencerme de que era una broma de muy mal gusto. ¿Pero quién me haría algo así? ¿Y por qué subirlo a una plataforma de la que yo soy moderadora? Abrí el cuarto vídeo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía manejar el ratón. Este se reparó un poco más rápido, y, cuando la imagen se estabilizó, aunque seguía borrosa y con artefactos, no había duda. Era mi cocina, la mesa de madera, mi tostadora, el bote de galletas que mi abuela me regaló, pero el ángulo, era imposible. Era como si la cámara estuviera flotando en el aire, justo encima de la mesa, mirando hacia la nevera. No había ningún sitio para poner una cámara ahí sin que fuera obvio. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. La piel de gallina. Me levanté de la silla de golpe. Miré a mi alrededor. La oficina en casa con la puerta abierta al pasillo. La luz de la pantalla iluminando apenas la habitación. El silencio. Solo el sonido de mi propia respiración, que se había vuelto superficial y rápida. Fui al salón. Encendí todas las luces. El adorno del búho estaba allí, en su estantería. Fui a la cocina. La tostadora, el bote de galletas, todo igual. Mis ojos escudriñaban cada rincón. Debajo de la mesa, detrás de las cortinas, dentro de la despensa. Nada, absolutamente nada. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a salírseme del pecho. El sudor frío me empapaba la espalda. Volví al ordenador. Había más vídeos, muchos más. Cada uno que abría, cada uno que reparaba, era una tortura. Una y otra vez imágenes de mi casa, mi dormitorio desde un ángulo bajo, como si la cámara estuviera escondida debajo de la cama. El baño, mostrando mi cepillo de dientes en el vaso. La entrada, desde detrás del paragüero, apuntando a la puerta principal. Y los ángulos, siempre los ángulos, eran imposibles. Como si no hubiera un cuerpo sosteniendo la cámara, solo el objetivo flotando. La paranoia se apoderó de mí. Cada pequeño ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra la ventana me hacía saltar. Estaba segura de que alguien estaba allí, respirando, observándome, en ese mismo instante. ¿Quizás lo estaba grabando? ¿Estaba esa cuenta subiendo en tiempo real lo que pasaba en mi casa? Miré el reloj. Las es en 3 de la mañana. Me quedaban horas de turno, horas de terror puro. Mis ojos no se movían de la pantalla. No podía parar de abrirlos, de repararlos, aunque cada uno me acercaba un poco más al colapso. Era una urgencia mórbida, una necesidad de saber qué más iba a haber. Un video en particular me destrozó. Era el salón. Otra vez. La imagen, un poco menos borrosa que las anteriores, mostraba mi sofá, y en el extremo del sofá, en la mesita de centro, se veía mi taza de café, la misma que había usado esa noche, y justo al lado, mi móvil, la pantalla iluminada. Se veía claramente la pantalla de mi ordenador en el reflejo de la taza, y mi silueta frente a ella. Era una grabación de mí, en mi sala, en mi turno, desde un punto de vista que solo podía ser desde dentro de mi casa. No pude más. Me puse de pie, tambaleándome. Cerré la puerta del despacho, que nunca cierro. La miré. La cerradura. ¿Estaba cerrada con llave? No recordaba. Me acerqué. La toqué con el dedo tembloroso.
Sí, estaba puesta. Pero eso no me tranquilizaba. ¿De qué servía si quien sea que había grabado todo eso ya había estado dentro? Los siguientes videos. Uno mostraba el pasillo. Otro, el interior de mi armario ropero, oscuro, con la ropa colgando. ¿Cómo? ¿Cómo demonios? ¿Habían entrado y puesto cámaras por toda mi casa sin que yo me diera cuenta? ¿Y si seguían aquí? Me imaginé a alguien escondido, respirando, tan cerca que me helaba la sangre. Miraba la pantalla, los ojos ardientes, secos, el corazón a mil, las manos entumecidas. Me sentía completamente expuesta, violada, como si mi hogar, mi refugio, se hubiera convertido en la jaula de un zoo. Luego, el último vídeo apareció en mi cola de tareas. Lo abrí, lo reparé. Fue el más claro de todos. Era una toma de mi cama, con las sábanas revueltas desde el pie de la cama, y en la mesita de noche, mi libro y mis gafas, lo más íntimo de mi casa. Mientras la imagen se cargaba, se oía un sonido. Era muy tenue al principio, en el vídeo mismo. Un crujido. Luego en la grabación se escuchó un suspiro muy débil. Y justo en ese instante, en mi propia casa, desde algún lugar del pasillo, escuché un crujido, fuerte, como el de una tabla de madera cediendo bajo un peso. Me quedé completamente inmóvil, congelada. La respiración se me cortó. El aire en mis pulmones se detuvo. El sonido fue claro, demasiado claro. El vídeo terminó de cargarse. La imagen fija de mi cama. El suspiro se repitió, pero ahora me pareció que venía de mi propio despacho. Giré la cabeza, lentamente. El crujido cesó. El suspiro también. No había nada. La puerta cerrada. Las luces del pasillo que había encendido seguían encendidas. Todo en silencio de nuevo. Me quedé allí, sentada, durante lo que parecieron horas, mirando la pantalla, donde la imagen de mi cama seguía fija. No abrí más vídeos. No pude. Mi turno acabó unas 2 horas más tarde. Las últimas 2 horas fueron un infierno. No procesé nada más. Solo miré la pantalla de tareas, vacía, y la hora. Cuando el reloj marcó las 6, apagué el ordenador de golpe. Me levanté. No volví a dormir en mi cama esa noche. Me quedé en el sofá, acurrucada con una manta, mirando la puerta principal. Lo más escalofriante de todo es que, desde esa noche, no ha vuelto a aparecer ningún vídeo de esa cuenta. Desapareció, como si nunca hubiera existido. No hubo más asignaciones. La cuenta ya no está en el sistema. Es como si se hubiera esfumado. Pero no puedo olvidarlo. No puedo dormir. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo en mi ventana me hace saltar. Sigo viviendo en esta casa porque no tengo a dónde ir. Y porque, ¿qué le digo a la policía? ¿Que una cuenta de internet me subía videos de mi casa? Me tomarían por una loca. Así que aquí estoy, contándoles esto. No hay explicación, no hay final. Solo el terror que se queda pegado a la piel y la certeza de que, aunque no haya nadie aquí ahora, alguien estuvo, y vio, y grabó, y subió, desde dentro de mi propia casa, y no sé si volverá. Historia 5. Hola a todos. Nunca he escrito en un foro así, pero necesito sacarme esto de dentro. Me está carcomiendo, y no sé a quién contárselo, sin que piensen que me he vuelto completamente loco. No es una historia de fantasmas típica, ni un bicho raro. Es algo mucho más sutil, y por eso mismo, más aterrador. Pasó hace solo unos días, y cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Me mudé hace un par de meses a un apartamento nuevo, de esos inteligentes, todo domotizado, luces que se encienden con la voz, persianas automáticas, electrodomésticos conectados. Me flipan estas cosas, así que estaba encantado. Pero hay una cosa, un detalle, que desde el principio me mosqueó un poco y al final se ha convertido en mi peor pesadilla. El espejo del baño. No era un espejo normal, era una de esas pantallas enormes que te muestran la hora, el tiempo, las noticias y, por supuesto, tu reflejo. Desde el primer día noté algo raro. Tenía un ligero retardo, muy leve, apenas perceptible al principio. Si levantaba la mano para cepillarme los dientes, la imagen de mi mano empezando el movimiento llegaba a mí, no al instante, sino como un pequeño eco visual,
Medio segundo después. Al principio me pareció hasta gracioso. Pensé, vaya, qué fallo más tonto para un espejo tan caro. Seguro es un bug del software. A veces, si parpadeaba rápido, el parpadeo en el espejo tardaba en aparecer, como si el espejo tuviera su propio ritmo, un poco más lento que el mío. Lo ignoraba. Cosas de la tecnología. Pero el juego de la latencia se puso raro. Hace como una semana, una mañana mientras me afeitaba, noté algo. Estaba concentrado en la cuchilla, mirándome de cerca, y de repente, vi en el reflejo que la toalla de manos que tenía colgada en el toallero de al lado estaba un poco más arrugada de lo que la recordaba haber dejado. No era gran cosa, pero me hizo fruncir el ceño. Giré la cabeza para mirar la toalla real, perfectamente lisa, doblada, como siempre. Volví al espejo. En el reflejo seguía viéndose ese pliegue disforme. Parpadeé, miré la toalla de nuevo, lisa. Miré el reflejo, y ya se veía lisa también. Me encogí de hombros. La luz, el ángulo, mi vista. La mente me estaba gastando una mala pasada. Al día siguiente, otra cosa. Me levanté, somnoliento. Fui al baño, encendí la luz automática y me puse a lavarme la cara. Con el rabillo del ojo, en el reflejo, vi mi cepillo de dientes. Estaba de pie en su vaso, pero en el reflejo parecía estar inclinado, su cabezal casi tocando el lavabo. Me detuve a mitad del enjuague. Miré el cepillo real, recto, impoluto en su vaso. Volví al espejo. Ya estaba recto en el reflejo también. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era demasiado específico para ser una ilusión. Empecé a sentir una punzada de ansiedad, una pequeña gota de miedo frío. Estaba cansado. ¿Necesitaba gafas? Los días siguientes, el retardo del espejo parecía aumentar un poco, y con él, las diferencias. Eran sutiles, pero constantes. Un día, el bote de la pasta de dientes aparecía en el reflejo 1 centímetro más a la izquierda de donde estaba en realidad. Otro, la jabonera se veía con la tapa ligeramente abierta, cuando en el mundo real estaba cerrada. Empecé a sentir una paranoia creciente cada vez que entraba al baño. Me quedaba mirando el espejo, esperando el retardo, buscando algo. Mi corazón se aceleraba cada vez que detectaba una nueva anomalía. Tenía que controlar mi respiración para que no se notara. ¿Había alguien en la habitación conmigo cuando no miraba? ¿Alguien que se movía tan rápido que el espejo lo captaba pero yo no? Absurdo. Estaba solo. La peor mañana fue la del mensaje. Me desperté con un nudo en el estómago, ya anticipando el ritual diario de terror. Fui al baño. Me duché. El vapor empañó todo, incluyendo el espejo inteligente. Se supone que tiene un desempañador, pero ese día tardó más de lo normal en actuar. Me acerqué y con la palma de la mano limpié un círculo en el medio para verme. Ahí estaba yo, mi cara recién lavada, mis ojos llenos de una mezcla de cansancio y pánico latente. Y entonces, ocurrió. El reflejo, como siempre, tenía ese micro retardo. Mi mano acababa de quitarse del cristal, y en el reflejo aún se veía el final del movimiento. Y justo en ese instante, en el cristal empañado del reflejo, en el vaho que no estaba en el cristal real, que yo acababa de limpiar, apareció algo, como si alguien lo hubiera escrito con el dedo desde dentro de ese espacio al otro lado del espejo. Eran letras garabateadas, un mensaje. Mi sangre se congeló, el aliento se me cortó. No te des la vuelta. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra en mi pecho, fuerte, doloroso. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en las palabras. El sudor frío me empapó la frente, a pesar de que el baño estaba caliente por la ducha. No estaba ahí. En mi espejo, el real, el vaho estaba liso, excepto por el círculo que yo había limpiado. Pero en el reflejo, en el espejo virtual y retardado, el mensaje estaba claro. No te des la vuelta. Las letras parecían temblar un poco, como si la mano que las escribió estuviera nerviosa. Me quedé inmóvil, mi cerebro en cortocircuito. Mi vista se movía frenética entre el mensaje en el reflejo y la superficie vacía y real del espejo. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba detrás de mí? ¿Qué era eso que sabía que yo podía verlo pero no en el tiempo real?
La idea de lo que podría estar a mi espalda, lo que el espejo me mostraba unos segundos tarde, me paralizó. Era peor que un monstruo, peor que un fantasma. Era la certeza de que algo estaba ahí, en mi espacio, pero no en mi tiempo, a mi espalda, esperando. Mis piernas apenas me sostenían. Un escalofrío helado que no era del vapor me recorrió de la cabeza a los pies. La garganta se me secó. No podía tragar. No podía respirar bien. Miré el reflejo una última vez. El mensaje seguía ahí, inmutable, amenazante. No te des la vuelta. Y no, lo hice. No pude. Mi instinto más primario me gritó que no me moviera, que no le diera la espalda a lo que el espejo me estaba mostrando. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista del espejo, tropezando con mis propios pies, paso a paso, como si estuviera desarmando una bomba. Salí del baño, sin un solo vistazo atrás. Crucé el salón, abrí la puerta de la calle con las manos temblorosas y salí corriendo. No me puse ni los zapatos, salí en pijama. Desde entonces, no he vuelto a ese apartamento. Me he quedado en casa de un amigo. No sé qué pasó con el espejo, ni con ese retardo, ni con lo que sea que estaba detrás de mí. El casero me ha llamado un par de veces, pero no he sido capaz de responderle. No tengo explicación, ninguna. Ni un cable suelto, ni un hacker, ni un fallo en la red. Nada de eso explica que un reflejo te muestre algo que no está en la realidad, y menos un mensaje así. Sigo sin entenderlo. Y lo peor de todo es que cada vez que me miro en un espejo en cualquier sitio, en un escaparate o en el baño de mi amigo, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y me pregunto si el reflejo es realmente el mío, o si hay un retardo, y qué podría aparecer en él la próxima vez. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Necesito saber que no estoy solo en esto.